El próximo 14 de mayo será la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional. Los legisladores llegan con un mandato ciudadano que a estas alturas cada quien lo interpreta a su manera. Por un lado están quienes sostienen que se debe considerar que la tendencia de izquierda es mayoría y que de allí deviene la representación obtenida. Por otro lado, están quienes sostienen que debe primar el hecho de que incluso quienes responden o se entusiasman con la izquierda terminaron votando mayoritariamente por un programa de gobierno de derecha y que eso también se debe respetar. Pero están también los que señalan que el correísmo fue descartado como opción de gobierno y que entonces el peso de sus aspiraciones no debería marcar ninguna agenda porque así lo ha decidido el pueblo en resolución soberana. Eso por el lado de las interpretaciones que a su vez cada organización política digiere y aplica a su manera en función de sus ideologías, en función de sus principios, de sus aspiraciones, de sus propuestas y claro, también teniendo en cuenta sus propios intereses. Darwin Pereira, secretario general de Pachakutik y asambleísta electo por El Oro, nos acompaña hoy en Contacto Directo. Buenos días, asambleísta. Buenos días, siempre las órdenes. Muchas gracias, saludos al pueblo ecuatoriano. Empecemos por el principio. ¿Se mantiene vigente el acuerdo con la izquierda democrática? Y de ser así, ¿por qué no han logrado consolidar todavía una mayoría con otras bancadas? Sí, el acuerdo con la izquierda democrática se mantiene en firme, totalmente sólido. Hemos conversado este fin de semana con los compañeros de la izquierda democrática y el acuerdo se mantiene una vez que ha sido ya suscrito frente al pueblo ecuatoriano y de una forma pública. Así que en ese contexto hemos avanzado positivamente. Hasta el día de hoy, con las otras bancadas, seguimos conversando. Hay propuestas sobre la mesa de lado y lado. Hemos conversado con UNES, con socialcristianos, con CREO, inclusive con los independientes. Y hay propuestas que estamos valorando, que estamos analizando y que ojalá en el transcurso de esta semana, ojalá antes del 14 de mayo, podamos ya anunciarle un acuerdo programático al país en base a una agenda legislativa y no a intereses particulares de ninguna bancada. Para construir una mayoría necesitan los votos del correísmo o los votos de CREO y del Partido Social Cristiano. No hay mucho más en el camino. Los primeros les ofrecen, me refiero a los correístas, les ofrecen darles la presidencia de la Asamblea a cambio de la amnistía a Jorge Glass, según ha dicho Salvador Quispe. Los otros, en cambio, no les han dicho nada en ese escenario. ¿Qué van a hacer? Mire, nosotros en este momento hemos tenido la capacidad de poner a dos tendencias de alguna u otra manera, por decirlo así, sobre la mesa y ponerlos a pensar en serio la posibilidad de que por primera vez en la historia un movimiento que tiene reivindicaciones altamente sociales del pueblo ecuatoriano pueda presidir la Asamblea Nacional. En ese aspecto no vamos a aceptar condicionamientos ni del un lado ni del otro. Si nos vienen a decir que demos amnistías, por supuesto, pues a supuestos perseguidos por la justicia, nosotros hemos sido absolutamente claros. Aquí no nos vamos a meter en los poderes del Estado, no nos vamos a meter en lo que la justicia tiene que hacer. La justicia ha hecho su trabajo y en ese aspecto creemos que está bien hecho y por consiguiente no vamos a conceder ni indultos ni amnistías a aquellos que le han metido manos a los recursos del Estado. Por el otro lado, hemos sido claros de que si bien no es una condicionante de que Pachakutik tenga la presidencia por tenerla, hemos sido claros de que en este momento lo que más prima es una agenda país. Si no nos proponen una agenda país, no vamos a llegar a acuerdos. ¿Pactar con el correísmo para llegar a la presidencia de la Asamblea es una opción? Se lo pregunto porque ellos están a su vez diciendo, ok, quieren la presidencia, Pachakutik, es de ustedes, pero no podrán ser candidatos, no podrán ser presidentes de la Asamblea ni Salvador Quispe ni Guadalupe Llori. Entonces, el candidato tendría que ser otro. Su nombre, Darwin, es uno de los que suena como opción, pero implica llegar a un acuerdo con quienes los persiguieron, con quienes los vejaron, con quienes les quisieron quitar la sede de su organización política, con quienes los reprimieron durante sus jornadas de protesta y encarcelaron. Con esos antecedentes recientes, ¿lo tienen todavía como opción el pactar con el correísmo? Mire, visto desde esa óptica hay que analizar también de que por un lado tenemos a un diablo y por otro lado tenemos un diablo también de igual de rojo. Quizás el uno sea más rojo que el otro, pero en todo caso para nosotros las dos opciones sería pactar con el diablo si es que lo vemos desde ese punto de vista. Los unos quizás nos han perseguido los 14 años, pero los otros nos han castigado durante más de 500 años. La oligarquía no se inauguró los últimos 14 años. Los castigos, los vejámenes, los abusos, la corrupción no se ha inaugurado los últimos 14 años. Si nosotros tenemos que juzgar por quién nos pega por la derecha o por quién nos pega por la izquierda, pues entonces no
no vamos a llegar a ningún lado. El 2019 nomás celebraban y aplaudían y protegían a este gobierno porque nos golpee, porque nos maltrate, porque nos saque el aire en Quito, porque nos arrincone y nos tire bombas lacrimógenas incluso a los niños. Desde todo este periodo, este gobierno ha sido protegido por el presidente electo, así que prácticamente por cualquiera de los dos caminos que escojamos, la vía es la misma. O sea, no podemos seguir pensando que tenemos que escoger en base al dolor que nos han causado ellos, sino más bien nosotros hemos dicho que aquí hay un bien mayor, que es el pueblo ecuatoriano. Desde ese punto de vista estamos realizando un análisis muy exhaustivo al interior del movimiento, porque, repito, por un lado, no tenemos una salida con una agenda legislativa que es lo que nosotros perseguimos. El país debe entender, la ciudadanía debe entender que lo que perseguimos es construir un acuerdo país, y sobre ese acuerdo país construir una mayoría, y no solo sobre votos que nos permitan llegar a la presidencia. Darwin, Salvador Quispe, a través de sus redes sociales, ha dicho lo siguiente: como es de conocimiento público, Minga, es decir, Izquierda Democrática y Pachacutic, hemos manifestado nuestra voluntad para un acuerdo de gobernabilidad democrática y respeto a los derechos. Sin embargo, el gobierno entrante no responde ni propone nada. ¿Quién y con qué intereses le tienen atrapado? Es lo que plantea el legislador electo Salvador Quispe. Aquí hay mucha información, vamos por partes. Darwin, ¿qué es lo que el gobierno entrante no les responde? ¿Cuál es la propuesta que ustedes están esperando? A ver, nosotros estamos poniendo las cartas sobre la mesa. En primer lugar, hemos dicho que nosotros queremos llegar a un acuerdo país, construir una agenda de acuerdos mínimos. Si el gobierno quiere gobernabilidad, tiene que obligatoriamente sentarse a conversar con nosotros. Recuerde que hay un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional, un grupo mayoritario que va del centro hacia la izquierda, así que si el gobierno no entiende eso de ahí, no logra captar eso de ahí, nos parece que no vamos a tener la gobernabilidad que nosotros, al menos desde Pachacutic, sí le estamos proponiendo al gobierno. En segundo lugar, o sea, creemos ustedes quieren gobernar desde el legislativo y que se aplique el plan de gobierno que no triunfó en las urnas. ¿Es eso lo que están planteando? De ninguna manera. Nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos que encontrar acuerdos mínimos. Creemos que sí es posible. Yo le decía hace unos días a algunos compañeros periodistas. Nosotros, por ejemplo, estamos mínimos? De acuerdo entre... ¿Cuáles son esas líneas por rojas? Por ejemplo, eliminar el 2% de impuestos a los microempresarios que están matando el emprendimiento. Por ejemplo, hablar sobre el tema del libre acceso a la universidad, que son coincidencias que hemos tenido con el actual gobierno y evidentemente con la mayoría de los bloques que están en este momento en la Asamblea Nacional. Pero si no tenemos esa capacidad de construir esos acuerdos mínimos, de tender esos puentes de diálogo, de ida y vuelta, pues obviamente nosotros necesitamos avanzar, y en esa avanzada vamos a tener que ir construyendo esa agenda legislativa como lo hemos hecho ahora mismo con la Izquierda Democrática. Aquí yo quiero puntualizar algo que me parece muy importante. Cuando Pachacutic dice que se sienta a conversar con UNES, lo estigmatizan de mil maneras. Pero resulta que ahora mismo el Partido Social Cristiano y UNES se ponen a conversar y dicen que eso es por la gobernabilidad del país. Parece que aquí lo que no quieren es que el movimiento Pachacutic, un movimiento que representa la reivindicación social de este país, asuma la presidencia de la Asamblea. ¿Qué tiene de malo aquello? ¿Qué le hemos hecho de malo a este país? Por el contrario, somos nosotros los que hemos puesto la sangre en las calles, los cuerpos de nuestros hermanos en las calles. Ahora, usted mencionó dos aspectos en los que están de acuerdo con el actual gobierno, y hay otros. El gobierno dice: queremos darle créditos de largo plazo y bajo interés a la gente que trabaja el campo, y en eso seguramente también están de acuerdo. Han dicho que quieren darles vivienda gratuitas a quienes habitan en las zonas rurales, y en eso también seguramente estarán de acuerdo. Han dicho que quieren priorizar el tema de la vacunación, y en eso también estarán de acuerdo. Han dicho que quieren dar internet gratuito en muchos sectores del país, sobre todo en los sectores rurales donde no hay señal, y en eso también deben estar de acuerdo. Esos son puntos en donde no debe haber discusión. ¿Cuáles son esos aspectos que los separan, Darwin? ¿Cuáles son las líneas rojas, las que no permiten el entendimiento? Mire, puntualmente yo le podría decir ahora, quizás muchos, pero le voy a puntualizar dos que a nosotros sí nos preocupan. Primero, el tema de las privatizaciones. En ese aspecto hemos sido claros en cada mesa de diálogo. No es una reunión, hemos tenido varias reuniones con la gente del CREO, con la gente sociocristiana, inclusive con la gente de UNES. Y hemos dicho que las privatizaciones para nosotros son un punto rojo, especialmente cuando nos establecen de que podría someterse a la iniciativa privada, así le llaman ahora las privatizaciones, la seguridad social o la educación pública. Esas cosas obviamente a nosotros nos marcan una distancia, un distanciamiento que es necesario que lo conversemos. Y el otro tema que nosotros obviamente lo hemos combatido toda una vida de existencia como Pachacutic y como movimiento indígena es el tema del extractivismo.
¿Cómo vamos a solucionar los problemas? ¿Cómo vamos a lograr un acuerdo? Nosotros no nos ponemos por oponer, nosotros estamos planteando alternativas, como por ejemplo que no se contaminen los ríos, porque para nosotros el agua es vida. Pero sobre eso no se quiere hablar. Si no se quiere hablar, quiere decir que le están rehuyendo a un debate serio que le estamos proponiendo al país desde una organización social transparente que firma sus acuerdos, como lo hemos hecho con la Izquierda Democrática, frente al país, frente a todos los medios de comunicación. ¿No se quiere hablar de esos temas o no se quiere hablar con Pachacutic? ¿Sí les responden los teléfonos? Por ejemplo, tenemos entendido que desde el lado del gobierno electo quien está encabezando las conversaciones es el legislador Henry Kronfle. Usted, Darwin, ¿ha hablado con Henry Kronfle? ¿Qué es lo que le ha dicho? Nosotros hemos acompañado al jefe de bloque a algunas reuniones, quizás no a todas, pero algunas reuniones, y en esas reuniones, en el caso de Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, con quien nos hemos reunido por separado, han dicho que para ellos, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea es innegociable. Si ellos creen que la presidencia de la Asamblea es innegociable, entonces ¿de qué negociaciones o de qué acuerdos podríamos sentarnos a conversar? Porque me parece que debería ser al revés. Deberíamos decir qué puntos de la agenda son innegociables, qué puntos sí tenemos en común, pero me parece que están queriendo conversar al revés. En el tema del gobierno, hemos hablado con el señor César Monge, le hemos dicho exactamente lo mismo, pongámonos de acuerdo y hemos entregado nuestras propuestas. Ellos saben cuál es nuestra agenda. Lo que le hemos dicho es construyamos un acuerdo país. No queremos ir a la Asamblea Nacional, entiéndanlo bien, el 14 de mayo, a construir una mayoría solo en base a votos para elegir el gobierno de la Asamblea, desechando, dejando a un lado la agenda país. Para nosotros prima más un acuerdo país. Eso es lo que le tenemos que entregar al país el 14 de mayo. Ahora, usted dice, para nosotros no es imprescindible obtener la presidencia de la Asamblea, pero parece que tampoco están dispuestos a cederla. Y ojo, Miren, para nosotros, Darwin, es una aspiración legítima. No tiene por qué ser algo malo. Iba a empezar por ahí. Justamente creo que todos tenemos aspiraciones y el movimiento Pachacuti lo ha puesto sobre la mesa como una aspiración legítima, pero hemos dicho siempre sobre la base de una agenda. Si nos van a decirle, vamos a entregar la Asamblea, a cambio de esto, la presidencia de la Asamblea, a cambio de que nos den esto de aquí o nos den esto de acá o pongan sus votos para esto, se equivocan. Nosotros hemos dicho, queremos la presidencia de la Asamblea en base a un acuerdo legislativo, en base a un acuerdo país, un acuerdo que tengamos la cara, la frente en alto a denunciarle al país el 14 de mayo. Imagínese usted lo que significaría el 14 de mayo ir, elegir las dignidades de la Asamblea y el siguiente día estar tirándonos cenicero, jalándonos los pelos en medio de un proceso de vacunación que el país tiene que ingresar. Somos altamente responsables con lo que tiene que suceder con el país después del 14 de mayo. Una última cosa, Darwin. Hoy, 10 de mayo, la Alianza Pachacutic Izquierda Democrática tiene todavía 53 legisladores o ya son menos, ya hay deserciones, ya se están desgranando las organizaciones políticas en la construcción de estas mayorías. A tiempo presente somos exactamente 45 legisladores, 27 de Pachacuti y 18 de la Izquierda Democrática. Eso es lo que hemos sumado nosotros entre las dos bancadas. Ese es el acuerdo que está firmado y el fin de semana lo hemos más bien afianzado. Esos 45 legisladores nos mantenemos firmes. Y es más, hemos dicho con la Izquierda Democrática un mensaje claro al país. Nos vamos a mantener firmes, así nos tengamos que quedar sin la presidencia de la Asamblea Nacional en tanto y en cuanto las otras bancadas no entiendan que lo que nosotros vamos a privilegiar es la construcción de un acuerdo por el país. No, repito, ir a por privilegios. Si mañana nos van a venir a decir que tengan un ministerio y dennos los votos, se equivocan. Nosotros no vamos por ese lado. Aquí vemos sangre nueva, gente nueva que queremos gobernar este país de forma diferente. Darwin Pereira, asambleísta electo por El Oro, secretario general de Pachacutic, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes.